porque ya se ha conectado nuestro siguiente invitado, el licenciado Ernesto Bazán, economista y quien nos va a hablar precisamente del déficit fiscal 2024 y sus implicaciones. Y es que nominalmente, según lo que señala e indica el licenciado Ernesto Bazán, es el más alto de la historia republicana. Significa que gastamos 6.4 millones más que nuestros ingresos. ¿Esto qué implicación trae? Se lo vamos a preguntar. Bienvenido, licenciado. Nos abre el micrófono. Bienvenido, licenciado Ernesto. Sí, muy buenas tardes, Edna. Solamente un detalle, que lo que gastamos más respecto a nuestros ingresos, $6.416 6.416 millones. millones. 6.400. 6.416 Así millones es. Gracias es por el la exceso de observación. gasto respecto de nuestros ingresos, ¿no? Así es. Entonces, no, sí, Sí, yo la dije verdad que sería, 6.4 y es 6.416 millones. Mucho dinero. ¿Cómo cambiamos ese desgaste de las finanzas públicas, licenciado? bueno, yo creo que hay que tener presente que ese es el punto de partida para poder hacer una reactivación económica. Porque un país que está en una situación de déficit fiscal es un país que no llega a inspirar confianza. ¿Y por qué? Porque no presenta una estabilidad económica que permite que los inversionistas puedan llegar a hacer inversiones de mediano y de largo plazo. Entonces, como es una situación que no inspira confianza, eso dificulta la llegada de las inversiones, y cuando no llegan las inversiones, pues no se puede generar más empleo, que es, en pocas palabras, lo que permite que haya el famoso chen chen, que el panameño está necesitando y está, digamos, solicitando con urgencia una reactivación. Entonces ahí tenemos una primera consecuencia, las dificultades para poder invertir. Y lo vamos a poner de esta manera. Imagínense que hay un inversionista. Entonces, cuando ese inversionista ve que el país está en una situación de déficit fiscal, que está en un rojo permanente, insostenible, ese inversionista va a decir, bueno, este país va a tener que subir impuestos para poder equilibrar sus finanzas. Entonces, ¿qué pasa si yo soy inversionista y pongo varios millones en un proyecto, que pongo un restaurante, que pongo una fábrica, que pongo un comercio, y de pronto, de la noche a la mañana, como el país necesita más ingresos, suben los impuestos, ¿no? Entonces eso me va a afectar el rendimiento de mis inversiones. Así es como piensa un inversionista. Entonces eso puede llevar a que el inversionista decida, por cautela, no invertir en Panamá, y por otro lado irse a Costa Rica o irse a República Dominicana, irse a algún otro país en donde puede sentirse más cómodo con la estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces, ahí tenemos una primera consecuencia, ¿no? O sea, esto afecta de una manera indirecta y una manera invisible el nivel de empleo, el camino a la prosperidad y la reactivación económica. Una segunda consecuencia es la posible e inminente caída de las calificaciones de riesgo, ¿no? O sea, pues, obviamente un país que está más endeudado presenta mayores dificultades y mayor riesgo en la capacidad de pagar las obligaciones, o sea, su deuda externa. Entonces, cuando cae la calificación de riesgo, sube automáticamente los intereses que le cobran al país. El país tiene que pagar más intereses, es decir, en nuestro presupuesto tenemos que agarrar una mayor parte de los recursos para pagar intereses, y eso significa quitarle espacio presupuestario a otros elementos del presupuesto que pueden ser destinados a gastos sociales. Llámese medicinas, llámese hospitales, camas, llámese equipos médicos, instalaciones del sector educación, colegios, infraestructura, seguridad y cualquier tipo de servicio social, ¿no? O sea, potabilizadoras, o sea, se va a gastar menos en los servicios sociales. Entonces el panameño también sufre por eso. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no va a tener, digamos, la misma posibilidad de acceder a servicios sociales, porque se tiene que pagar más intereses. Y un tercer, digamos, impacto que es importante también
es eh, que los intereses suben para el país, pero también le suben a los bancos panameños. Y por lo tanto, los bancos panameños le suben la tasa de interés a las familias que han tomado préstamos, ya sea por hipoteca, por tarjetas de crédito. Entonces, como la mayor parte de familias pagan una letra a los Ujú. bancos, sobre todo por hipoteca, por préstamos de autos, entonces esta tasa sube. Cuando una familia le paga más a los bancos, le queda menos dinero, le queda menos, digamos, recursos disponibles, menos liquidez para poder gastar en el supermercado y en los gastos familiares que habitualmente tiene, ¿no? Entonces ahí hay una consecuencia adicional. Estas son las principales consecuencias a manera de resumen de no equilibrar las finanzas públicas, ¿no? Entonces, lo que necesitamos hacer, y esto ya es como la segunda parte de la argumentación, Ujú. es digamos, buscar sanear las finanzas para poder presentar un presupuesto más sostenible. Si gastamos más de nuestros ingresos, entonces tenemos que hacer dos cosas. La primera es bajar los gastos, la segunda es subir los ingresos y la tercera es una combinación de ambas cosas, ¿no? Y ese más o menos es el camino. Cuando nosotros pensamos en bajar los gastos, los economistas tenemos que hacer una evaluación de prioridades, ¿no? No todos los gastos se pueden bajar, solamente algunos. Claro. Entonces, esto es como una familia, ¿no? Que tiene muchos gastos y tiene que reducir los gastos y tiene que pensar en, primero que nada, quitar, no va a dejar de comer la familia, no va a dejar de gastar en supermercado, ¿no? Entonces, eso son cosas básicas, ¿no? No va a dejar de pagar el alquiler de vivienda o la hipoteca porque si no, los desalojan. Entonces, hay unas prioridades que tiene esa familia y lo mismo pasa con el Estado. El Estado tiene unas prioridades y hay que hacer un análisis de prioridades. Primero están los sectores más necesitados, los sectores más vulnerables, los que necesitan agua potable, digamos, las personas de edad avanzada que tienen el famoso subsidio de 120 a los 65. Entonces, eso, por ejemplo, no es conveniente quitarlo porque eso es prioritario, ¿no? Pero hay otros rubros que sí es conveniente reducirlos o eliminarlos. Por ejemplo, Mm, los despilfarros, ¿no? Por ujú. ejemplo, las botellas que existen, pues hay que retirarlos de la planilla. Hay que quitar los viáticos, Es hay que que, quitar los li- viajes, las sí. dietas, todos los gastos innecesarios y privilegios que reciben algunos funcionarios por parte del Estado, eso hay que reducirlo. Hay subsidios que hay que reducir también, no todos, pero hay Ya. que evaluar las prioridades, ¿no? Ahora, licenciado, Entonces, eso por el lado de la reducción de los gastos. ajá, fíjese que tal y como usted lo anota, el actual ministro de Economía y Finanzas mm, ha demostrado una evidente preocupación con esto del déficit que él apuntala con problemas y factores heredados, ¿verdad? Y lo reconoce. Ahora, hay quienes son de la opinión, licenciado Bazán, que esto se reduce, el déficit, con la subida de impuestos. No sé usted qué opina con respecto a esto. El señor Chama es de la opinión que hay que hacer ajustes a la ley de responsabilidad social fiscal para simplificar la regla fiscal y fortalecer las políticas públicas. Eso es uno de los elementos que él apuntala como la posible solución o para cambiar ese panorama en cuanto a lo que tenemos del déficit fiscal. Le preguntábamos precisamente al licenciado antes de irnos al cambio, es qué cosas habría que hacer, qué acciones prontas, rápidas para dinamizar la economía, para bajar el déficit fiscal habría que hacer por este gobierno que reiteramos han sido por algunos factores heredados del gobierno anterior y se está tratando de enfrentar este gran desafío. Y como pregunta adicional le decíamos, licenciado, hay quienes opinan que la subida de impuestos puede ser una alternativa, pero ¿qué otras alternativas? Ahí tenemos, y lo voy a citar, precisamente el tema del cese de operaciones de una industria que generaba empleomanía y que aportaba un porcentaje al PIB de este país, como es la minería. Su respuesta, licenciado. Sí, bueno, primero yo le diría que, digamos, no podemos pensar
en aumentar impuestos o en crear impuestos si es que previamente no hacemos algunos ajustes siguientes. Primero, bajar los gastos, ¿no? Eliminar los despilfarros. Segundo, reducir las exoneraciones tributarias que son innecesarias y muchas de ellas corresponden a épocas que ya pues no son aplicables porque son de realidades distintas, ¿no? Y tercero, la tercera cosa importante es realizar una estrategia muy bien pensada y planificada para disminuir la evasión fiscal. Mientras esas tres cosas no se hagan, yo creo que no podemos pensar en subir impuestos porque ya el panameño, las empresas panameñas han sufrido demasiado y si se sube los impuestos en un contexto en que la economía está en su peor momento, lo que eso va a significar es que muy probablemente se va a propiciar mayores esquemas de evasión fiscal. Para que ustedes tengan una idea, el año pasado la economía creció, o sea, el 2024, la economía creció aproximadamente 2,5%. Pero la recaudación, por lo menos al mes de noviembre del 2024, de los primeros 11 meses del 2024 respecto de los 11 meses del año anterior, la recaudación disminuyó 11,5%. Entonces, el hecho de que la economía crezca y que la recaudación baje, pues nos puede hacer suponer y nos puede hacer pensar que probablemente eso se debe a una mayor evasión fiscal, que es lo que podría estar ocurriendo. Esa es una hipótesis que yo considero probable. Entonces, en ese contexto, el tema de incrementar los impuestos no lo veo como una alternativa que económicamente sea favorable para la sociedad en las actuales circunstancias. Exacto. Y con relación a la actividad minera, eh, yo pienso que la sociedad panameña no quiere la minería, ¿no? Entonces ya tenemos antecedentes de que el tratar de imponer a una, digamos, sociedad algo que la sociedad no quiere, no acepta y que además, digamos, desde el punto de vista legal no era constitucional. Sí, pero el contrato, Entonces no, no, no el yo creo que eso sector. puede agravar un poco más las fracturas sociales que actualmente existen. Entonces, el problema que tiene el país no es, Sí, lo perdonen, escucho. el problema que tiene el país no es un problema de incremento de PIB. Ese no es el problema. El problema es que gastamos más de nuestros ingresos, ¿no? Y estamos hablando de 6.500 millones. El aporte que hubiese hecho la compañía minera era de 375 millones. Entonces eso quiere decir que más o menos necesitaríamos 20 operaciones mineras para poder equilibrar, ¿no? Una sola operación minera solamente, digamos, contribuye en 5% a la reducción de déficit. Entonces, pero considerando las fracturas sociales que eso generaría, no veo que eso sea, digamos, una medida desde el punto de vista social que le convenga al país. Eh, digamos, el camino más apropiado, me parece a mí, es la reducción de los gastos, ¿no? Sí, pero Y para recordemos, esto hay usted ha muchos hablado, ejemplos que podríamos claro, dar de gastos licenciado, que se pueden usted, reducir usted y me solamente en escucha. planillas estamos ya superando los 5.000 millones de dólares al año, solamente en planillas, ¿no? Sí, Entonces, y sin considerar las consultorías, sin sí, considerar digamos, estamos. algunos gastos adicionales, pues yo le diría que tenemos el panorama complicado. Sí, y complicado porque sobre todo aquí el tema de la inseguridad jurídica, las calificadoras de riesgos están advirtiendo y mirando las decisiones que se vayan a adoptar con relación al tema de la Caja del Seguro Social, pero también de la minería. Y es un tema que no se puede soslayar, porque si bien en su momento coyuntural algunas personas se opusieron al tema de la minería, en su momento no era el tema de la minería, era el tema del contrato. Es un tema que se cerró, pues una decisión que tomó el gobierno
en ese momento por la presión y por la situación en la que estaba el país. Pero sabemos usted, casualmente, de donde es, Perú, me parece, que se ha desarrollado la minería, sabemos que este tema no se puede haber cerrado o no se pudo haber cerrado de la manera que se dio. Se tiene que hacer un cierre ordenado. O sea que ese tema hay que enfrentarlo. Quizá no es el momento, como dice usted, porque está el tema de la Caja del Seguro Social, pero de que se tiene que abordar, se tiene que abordar. Porque ¿cómo vamos a traer inversiones a este país, licenciados, si con esto que estamos viviendo, con la empresa, mire cómo es en el estado en el que estamos? O sea, se cesaron las operaciones de una manera abrupta y no debió darse así. Entonces, sí hay un tema aquí que no podemos mirar para otro lado con esta situación, que no es lo que va a salvar, pues una opinión suya y de algunos que se le respeta, pero sí que hay que darle a esto pues una respuesta y oportuna, aunque tenga un costo, como la Caja del Sí, Seguro Social. sí. Primero, yo pues sí me reafirmo en que el tema de la operación minera no va a salvar, digamos, la situación fiscal, pero también estoy de acuerdo en que es un tema que la sociedad tiene que afrontar. Eh, digamos, administraciones pasadas cometieron ciertos errores, ¿no? Y esos errores lo hicieron en nombre del Estado y es un tema que hay que resolver porque si no vamos a tener una contingencia que no es poco dinero y que va a ser una amenaza latente para las finanzas del país. Entonces, ¿cómo es que deberíamos afrontar eso? Mire, a mí me parece que lo primero es, eh, me reafirmo en esto, ¿no? Si la sociedad no quiere tener minería, pues en la sociedad finalmente no se le puede imponer algo, porque si la mayoría no quiere tener minoría, está bien, se le tiene que respetar esa voluntad. Una voluntad soberana, es una voluntad popular. Sin embargo, eso tiene que demostrarse, ¿no? Entonces el año pasado hubo manifestaciones y las manifestaciones pareciera que dejaron claro a los legisladores del año pasado que, bueno, del año 2023 finales realmente, que la sociedad no quería, pero eso yo considero que la mejor forma de evidenciarlo es a través de una votación popular, de una consulta a través de una votación popular, pero tiene que ser algo con mucha docencia y con mucha educación en donde le digamos a la sociedad, bueno, ¿tú quieres minería o no quieres minería? Porque si tú no quieres minería, tú tienes que tener en cuenta que nosotros queríamos el país va a tener que pagar una indemnización y eso va a significar, Otro ¿no? hueco más Que el económico. ITBMS ya no sea 7%, sino sea, digamos, 10 o 12, etcétera, ¿no? Entonces, ¿prefieres tú que te suban el ITBMS en lugar de tener la actividad minera? ¿Prefieres tener la actividad minera sin que suba el ITBMS o lo contrario? Entonces, y ahí es la sociedad que con esa educación, digamos, con esa advertencia, ¿no? Pueda libremente la sociedad decidir si realmente quiere o no quiere la actividad. Entonces, y a mí me parece que ese es el primer punto, ¿no? Si la sociedad acepta digamos, acepta el regreso de la actividad minera, entonces lo que toca es hacer un buen contrato. Si la sociedad no acepta, entonces lo que toca es ajustarse el cinturón y pues ir a un proceso arbitral, pero ya la sociedad por lo menos entendió que tienen que cambiar las condiciones tributarias, ¿no? Otro de los elementos, licenciado, de los cuales habla como factor heredado el ministro Chapman, es la sobreestimación de ingresos por 2.207 millones. Y por otro lado, el tema de las cuentas por pagar sin presupuesto por 786 millones. Hay una serie de factores heredados que eso representa precisamente el tema del déficit fiscal al cual usted ha hecho alusión. Pero escuchábamos casualmente ayer al señor presidente hablar de unos proyectos que a su juicio van a generar empleomanía, un poco más de 10.000 empleos, si mi memoria no me es infiel. ¿Cómo evalúa usted esto? Bueno, digamos que, a ver, a- eh, yo no estoy de acuerdo que el ministro de Economía esté buscando
excusas en administraciones anteriores. El presupuesto 2025 lo hizo la administración actual, bajo el liderazgo del ministro Chapman, y ya estamos en el 2025, ¿no? O sea, el 2024 eh, lo que se hizo fue liberar al país del tope en la ley de responsabilidad social fiscal, precisamente porque era un año de transición. Pero ya en el 2025 ya es otra historia. O sea, ya no podemos estar en este año 2025 con excusas, es que esto, es que lo otro, es que ya no podemos estar en eso. Lo que tenemos que hacer es, en lugar de enfocarnos en los problemas, tenemos que enfocarnos En en las las soluciones. soluciones. Y enfocarnos en las soluciones significa entrar en una verdadera austeridad. Entonces, con respecto a la reactivación económica, yo estoy plenamente convencido que la reactivación económica no es posible si no saneamos las finanzas públicas. Lo que puede haber son algunos chispazos de empleo temporal, ¿no? Porque los proyectos, primero que nada, 350 millones de dólares no es una cantidad significativa, no es algo que debería reactivar, según cifras que yo tengo, por cada 150 millones son más o menos 1.000 empleos, ¿no? Entonces esto debería reactivar, probablemente podría generar 2.000, 2.500 empleos, pero esto debería ser muy temporal, porque se acaban los proyectos y se acabó el empleo, ¿no? Entonces lo que necesitamos traer son inversiones de largo plazo, es decir, inversionistas que vengan digamos, del extranjero o que sean locales, pero que hagan inversiones en fábricas, en comercios, en centros comerciales, que esos tienen un horizonte largo de decenas de años, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Lo otro simplemente va a ser un paliativo completamente temporal y efímero, en mi opinión. Y para concluir, licenciado, usted, bueno, usted no es Nostradamus ni tiene una bolita de cristal para decir si esta realidad va a cambiar en unos meses, pero ¿cuánto tiempo se va a requerir para cambiar este escenario? Bueno, eso depende de la administración actual. Eh, yo tengo algo muy claro, ¿no? Ujú. Y no se necesita hacer Nostradamus para esto. Ok. Mientras no mientras no se haga un saneamiento de las finanzas públicas, mientras no se haga un saneamiento de las finanzas públicas, no vamos a poder reactivar la economía. Y yo no veo intenciones de la actual administración de arreglar las finanzas públicas. No la veo. O sea, no veo que están reduciendo los gastos, no veo que están revisando las exoneraciones tributarias, no veo que están trabajando programas serios y estructurados de combate a la evasión fiscal. Yo no estoy viendo que están haciendo eso, ¿no? Entonces, mientras tanto, mientras eso no ocurra, mientras no se saneen las finanzas públicas, no va a haber confianza. Si no hay confianza, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay chen-chen. Entonces, ¿cuánto tiempo? Pues esto no se arregla solo y esto va a depender de que se pongan los pantalones los actuales administradores, que hagan un saneamiento de las finanzas públicas, que se ajusten los cinturones, que hagan lo que tienen que hacer y luego podrá venir la reactivación económica a través de una generación de confianza y atracción de inversiones. Entonces es muy difícil poder decir cuándo otras personas van a hacer lo que tienen que hacer. Lo que puedo decir es que hasta ahora no lo han hecho y no parecería que tienen intenciones de querer hacerlo. Bien, quiero agradecerle al licenciado Ernesto Bazán por este enlace que sé que lo hace a la distancia. Como siempre, cuento con usted y su disponibilidad. Así que muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia, licenciado. Se cuida y bienvenido siempre a este Un espacio. abrazo también. Muchas gracias. Saludos desde España. Por aquí me agarró un poco la Yo sé noche. que está muy lejos. Y gracias por Sí. siempre estar ahí pendiente para enlazarse con nosotros. Un abrazo. Gracias a ustedes por la invitación y disculpen el ruido. No se Hasta preocupe, luego. se cuida.